Hola, buen día. Yo soy la doctora Janet Jaimes García, soy médico pediatra y soy médico oncólogo pediatra. El día de hoy vamos a ver lo que es atención del recién nacido. ¿Qué es la atención del recién nacido o en qué consiste este tema? Bueno, son las acciones que se deben de realizar inmediatamente después del nacimiento hasta su ingreso hospitalario y posteriormente durante el seguimiento ambulatorio. Entonces, recordar que la atención del recién nacido precisamente no solo se va a enfocar al nacimiento, sino se va a enfocar pues a los primeros días de nacimiento, posnacimiento y además al seguimiento posterior tanto para el ingreso hospitalario como para el seguimiento ambulatorio. El objetivo es intervenir de manera oportuna y garantizar el tratamiento temprano, así como la derivación, es decir, la referencia, pues, a segundo nivel de atención en caso necesario al neonatólogo, al pediatra, con la finalidad de hacer las intervenciones oportunas en el caso de patología neonatal. Como les comenté, no se va a limitar solamente a la sala de parto, ¿no? Esta atención del recién nacido, por normativa, hay lineamientos para el ingreso hospitalario y el seguimiento ambulatorio. Con ello, pretender disminuir factores de riesgo que vayan a comprometer la vida de ese recién nacido, así como detectar problemas en la adaptación familiar por la llegada de un nuevo integrante. Los objetivos, dentro de los objetivos también es la detección temprana de enfermedades. Esto lo vamos a hacer desde el momento que nace a través de la exploración física. Hay objetivos muy precisos de la exploración física para determinar incluso genopatías, malformaciones congénitas, que las vamos a ir mencionando más adelante. La prevención, ¿no? La aplicación de vitamina K para disminuir el riesgo de enfermedad hemorrágica del recién nacido, la prevención de infección oftálmica con la aplicación de cloranfenicol oftálmico, así como la realización de las pruebas de tamizaje. Estos deben de involucrarse o incluir lo que es el tamiz oftalmológico, el tamiz auditivo, el tamiz cardiológico, el tamiz metabólico, la detección oportuna de displasia de cadera, así como la detección oportuna de criptorquidia. Es el momento de nacer y entonces nosotros nos vamos a preparar para esta atención de recién nacido, que como dijimos no se va a limitar única exclusivamente a la atención de parto. Sin embargo, es un evento muy importante en el cual un recién nacido, un producto que va a salir de la vida intrauterina a la extrauterina, tiene un proceso de transición y estos cambios tan importantes pues requieren en algún momento dado intervención médica, requieren detección oportuna de aquel paciente de alto riesgo que se pueda llegar a complicar y que no pueda hacer este periodo transicional que es respirar básicamente y con ello tener comorbilidad asociada que alteren la calidad de su vida por el resto de sus días. Al momento de nacer, entonces, ¿qué debemos de hacer? Nuestra historia clínica neonatal. La historia clínica neonatal difiere un poquito de las historias clínicas pediátricas, dado que la historia clínica neonatal se va a enfocar a los aspectos perinatales de ese embarazo, a los factores de riesgo que existieron durante el embarazo, detectarlos, ¿no? Así como la evolución del término de este embarazo y finalmente la resolución o el término mismo del embarazo, es decir, el parto, el nacimiento por parto o por cesárea. Entonces, en esta historia clínica neonatal nos enfocamos mucho a los antecedentes maternos, la madre, la edad de la mamá, enfermedades adyacentes que la mamá tenga, tratamientos, toxicomanías, si se aplicaron vacunas, si llevó sus consultas adecuadamente, si tomó ácido fólico, si tomó algún otro medicamento, si se hicieron los ultrasonidos de seguimiento correspondiente, es decir, el ultrasonido genético, el ultrasonido estructural, los ultrasonidos de seguimiento hacia el término del tercer trimestre con la finalidad de detectar comorbilidad asociada al bienestar materno-fetal. Vamos a identificar también pues, los factores de riesgo asociados al padre, identificar la situación emocional, psicológica, social de ese embarazo, ¿no? Si es un embarazo planeado, si es un embarazo deseado, si es un embarazo que
no tuvo procesos infecciosos durante el mismo, si tuvo complicaciones, cuáles fueron, si tuvo amenaza de aborto, en qué momento, qué tratamiento, toda esta parte de la evolución perinatal es muy importante. La historia clínica neonatal también va a involucrar los antecedentes propios del término del embarazo o lo previo a ya la parte final, es decir, al trabajo de parto o al nacimiento por cesárea. Y entonces en estos antecedentes es importante identificar desde qué momento empezó el trabajo de parto, las contracciones, cuántas semanas de gestación tiene este embarazo, si ya hubo salida de líquido amniótico, si ya, es decir, la ruptura de las membranas, qué características tiene este líquido, qué tiempo lleva de trabajo de parto, en el caso exclusivo del trabajo de parto, si es una cesárea, por qué va a ser la cesárea, qué factores o causas están determinando que ese embarazo se va a resolver por cesárea para con ello detectar. Durante algunas historias clínicas neonatales van a determinar también el proceso de este trabajo de parto, es decir, cómo ha estado, qué tiempo, qué fases, etcétera, ¿no? Entonces, al momento del nacimiento es importante, pues no olvidar que la historia clínica neonatal es de suma importancia para determinar todos estos factores de riesgo. Sabemos pues por estadísticas que el 85% de los recién nacidos a término van a empezar a respirar durante los 30 segundos posteriores al parto, es decir, ya va a haber nacimiento y entonces sabemos que si es un paciente de término, es un recién nacido a término, pues existe la posibilidad tan alta de que empiece a respirar sin ninguna intervención o apoyo. El 10% va a empezar a respirar después de que se seca y se estimule. Un 5% de los recién nacidos que van a nacer van a requerir ventilación con presión positiva. Solo 2% de los pacientes van a requerir maniobras avanzadas de reanimación o incluso la intubación. 1 a 3 bebés por cada 1000 partos deben recibir compresiones torácicas o medidas de emergencia, es decir, una reanimación neonatal avanzada que involucra hasta la aplicación de compresiones torácicas y medicación. Conocer los siguientes datos, ¿no?, al momento del nacimiento es importante. La mayoría de los recién nacidos van a realizar la transición a la vida extrauterina sin ninguna intervención. Antes del parto, sabemos pues que los vasos sanguíneos de los pulmones del feto se contraen y los alvéolos están llenos de líquido. Y este es un proceso que debe de completamente cambiarse al momento del nacimiento, que es lo que conocemos como la transición hacia la vida extrauterina. Suele necesitarse reanimación neonatal cuando se produce insuficiencia respiratoria. Muy importante, al momento de nacer, lo importante es que el bebé empiece a ventilar los pulmones, es decir, que empiece a haber recambio de líquido por oxígeno. Sabemos, como les comenté, que muy pocos recién nacidos van a necesitar compresiones torácicas o medicación. Y por último, el proceso de reanimación en las salas de parto es un trabajo en equipo, ¿no?, que conlleva a tener un líder y haber una comunicación efectiva con el trabajo que el equipo que va a trabajar en ese momento de la reanimación o la atención de ese recién nacido al momento del nacimiento. Nunca olvidar, ¿no?, algunos aspectos del proceso de transición. Sabemos que en útero, pues los pulmones van a estar fetales, no participan en el intercambio gaseoso, lo cual al momento de la vida extrauterina, pues tiene que ocurrir. El oxígeno del feto va a ser suministrado por la madre a través de la placenta y los pulmones fetales pues van a estar llenos de líquido. Todo esto debe de cambiarse inmediatamente con la primera respiración. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos que se van a dar durante este proceso de transición? Bueno, al ocurrir el llanto inicial y las respiraciones profundas del bebé, hay un aumento de oxígeno. También esto va a llevar por consecuencia a una disminución en las resistencias pulmonares y posteriormente va a haber salida de líquido alveolar, va a empezar a haber el recambio del líquido por el oxígeno. Hay también
a otros factores que nos van a permitir el cierre fisiológico de lo que es el conducto arterioso para evitar un circuito de izquierda a derecha y además evitar pues que vaya a haber prolongación de este periodo de transición porque no disminuyan las resistencias periféricas arteriales. Los puntos clavos que tenemos que hacer al momento de nacimiento, una vez que ya hicimos nuestra historia clínica neonatal, una vez que nosotros ya hicimos una evaluación del contexto de ese trabajo de parto o de ese término o del término de la resolución de ese embarazo, tenemos que identificar los factores de riesgo, ¿no? Yo tengo que preguntar cuál es la edad gestacional prevista, si el líquido amniótico hasta el momento no ha tenido ninguna alteración, si ya hubo ruptura y qué características tiene, ¿no? El líquido, hay factores de riesgo asociados, es decir, es mamá diabética, es mamá hipertensa, hay placenta previa sangrando, todos estos factores que pueden conllevar a un proceso de alteraciones al momento de nacer, en el recién nacido. ¿Cuál es nuestro plan de manejo del cordón umbilical? Fíjense, esta es una pregunta y son aspectos muy recientes que se agregan, ¿no? Habitualmente, pues esto no se hacía anteriormente, sin embargo, hoy en día ya, de acuerdo a esta evaluación previa que hacemos, nosotros vamos en conjunto con el ginecólogo, pues a determinar el manejo del cordón umbilical. Y esto es más que nada referente al pinzamiento, ¿no? El pinzamiento que debe llevarse a cabo de los 30 a 60 segundos post nacimiento. Aquí hay una tabla, ¿no? Para clasificar, pues, de manera general, la edad gestacional de acuerdo a las semanas, ¿no? Y esto es importante porque nosotros tenemos que determinar si ese va a ser un bebé, va a ser un nacimiento de un recién nacido, de término, pretérmino, un inmaduro, ¿no? Y con ello, pues, tener en cuenta los puntos relacionados a quienes son los que requieren en las salas de parto una mayor asistencia para su atención. Algunos recién nacidos sin factores de riesgo evidentemente necesitan reanimación y esto es bien importante porque en muchas ocasiones tenemos que anticipar siempre que aunque no haya factores de riesgo asociados, aunque todo vaya en orden y no vaya habiendo complicaciones, no existan complicaciones, puede suceder que en el momento de nacer, pues se requiera la reanimación y por lo tanto debe de haber la disponibilidad del equipo y de la infraestructura humana necesaria para llevar a cabo la reanimación. Si es un parto sin factores de riesgo, debe de haber una persona calificada para la atención de ese recién nacido. Si es un parto con factores de riesgo o cesárea, ¿no? Un parto por vía vaginal o parto por cesárea, hay considerar pues que si hay factores de riesgo se necesitan al menos 2 personas para la atención de ese paciente. Tenemos pues que tener nuestro equipo bien identificado, ¿no? Quién va a estar a cargo de cada una de las vamos a identificar qué persona o qué recurso humano va a estar a cargo de la circulación, de la ventilación, de la aplicación de los medicamentos y del liderazgo incluso, ¿no? Quién va a estar coordinando al equipo en el caso de una reanimación neonatal avanzada. Siempre es importante, ¿no? En todas las salas de parto, y esto es algo que habitualmente lo tenemos que hacer de manera rutinaria previa a un embarazo, el certificarnos del material disponible, del equipo disponible en la sala de parto, independientemente de que sea un recién nacido con factores de riesgo o sin factores de riesgo. La disponibilidad es en todo momento con la finalidad de que cuando se requiera, pues se tenga el recurso a la mano en el lugar correcto, ¿no? Es importante que el equipo, se pueda clasificar de esta manera, lo correspondiente a calor, al despeje de la vía aérea, a la auscultación, a la ventilación. Con respecto al calor, pues tenemos un calentador precalentado, pues esto es la cuna de calor radiante, las toallas o bien las mantas o los
los campos estériles, los campos que estén previamente calentados. Tenemos pues también el sensor de temperatura, que esto pues es de obligatoriedad para que tengamos que medir la temperatura en un recién nacido lo más pronto posible. La funda para una reanimación prolongada, el gorro, la bolsa o envoltura de plástico si es un bebé que es prematuro, ¿no? Un colchón térmico incluso sería una opción. Para despejar la vía aérea tenemos la perilla de succión, las sondas de aspiración que pueden ir desde 8 French, 10 French, 12 French, así como el aspirador traqueal. Tenemos que tener disponible nuestro aspirador con succión adecuada para el momento del nacimiento. Para la auscultación, pues necesitamos un estetoscopio. En el caso de la ventilación, es necesario un flujómetro ajustado a 10 litros por minuto, un mezclador de oxígeno ajustado al 21%, dispositivo de ventilación de presión positiva, ¿no? La bolsa máscara y mascarillas de tamaños diferentes adecuados para bebés tanto de términos como prematuros. Un tubo orogástrico puede ser necesario y tenemos 8 y 10 French y jeringas de 20 mililitros, una mascarilla laringea del tamaño número 1 y su jeringa de 5 mililitros para, en caso de que se utilice, pues se va a requerir para el globo. Un tubo orogástrico de 5 a 6 French, esto es sobre todo para la inserción y también para la aspiración, ¿no? De estas mascarillas, el monitor cardíaco con las derivaciones correspondientes. Otro equipo necesario va a ser el oxígeno, y en el caso del oxígeno es equipo para administrar oxígeno a flujo libre, es decir, nuestra manguera, nuestro flujómetro, ¿no? De alguna manera con este equipo nosotros vamos a administrar oxígeno, ya sea a flujo libre, en puntas o mascarilla, etcétera, ¿no? El oxígeno, propiamente hablando, va a ser el equipo para administrar oxígeno a flujo libre. Vamos a tener también que utilizar otros dispositivos para medir la oxigenación, como es el pulsoxímetro, y además la tabla de objetivos de saturación del oxígeno, esto lo vamos a ver más adelante, con la finalidad de saber más o menos en cuestión de minutos cuánto tenemos que tener por oximetría de pulso. Para el proceso de intubación vamos a requerir un laringoscopio. El laringoscopio tiene que estar funcional, ¿no? Tenemos que ver que encienda la luz. Podemos utilizar con hojas de tamaño 0, que se utilizan sobre todo para el recién nacido de término, o doble 0 en el caso del paciente prematuro, ¿no? Tenemos que tener los tubos endotraqueales y los tamaños aproximados van a ser de 2.5 hasta 3.5 para la sala de parto. Sería indispensable un detector de dióxido de carbono, una cinta para medir o una tabla de profundidad de inserción del tubo endotraqueal y las cintas o los dispositivos necesarios para la fijación del tubo, así como las tijeras. En el caso de la medicación, debe de haber de manera factible en las salas de parto, pues el acceso a la adrenalina en esta presentación, solución salina, utensilios necesarios o bueno, el equipo necesario pues para la colocación de un catéter venoso umbilical de emergencia y administrar medicamentos por esta vía en el caso que se requiera. Una tabla de dosis calculadas de medicamentos de urgencia para bebés que pesan entre 0.5 hasta 4 kilos. Ahora bien, ya hicimos una evaluación previa mediante nuestra historia clínica, ya evaluamos nuestros puntos claves, ya nos cercioramos que tenemos el material disponible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ya estamos listos, quiere decir, y vamos a hacer una evaluación muy rápida al momento del nacimiento, y esta evaluación rápida consiste en preguntarnos cuál es la edad gestacional prevista, si el líquido amniótico está limpio, si hay factores de riesgo y cuál va a ser nuestro manejo del plan, el plan de manejo del cordón umbilical. Los factores de riesgo, en esta tabla vamos a ver factores de riesgo perinatales que van a aumentar la probabilidad de que se necesite una reanimación neonatal, ¿no? Y entre esto tenemos factores de riesgos prenatales como son la edad gestacional menor a 36 semanas, la edad gestacional igual o menor a 41 semanas, la preeclampsia,
o la eclampsia, la hipertensión materna, la gestación múltiple, la anemia fetal, polihidramios, oligohidramios, la hidropesia fetal, que muchas veces son diagnósticos previos, la macrosomía fetal, la restricción en el crecimiento intrauterino, anomalías fetales ya previamente diagnosticados y un control prenatal inadecuado. Hay factores de riesgo intraparto, ¿no? Que sea un parto por cesárea de emergencia, un parto con forceps, ¿no? Un parto que viene una presentación compuesta o de nalgas o alguna otra presentación compuesta, variaciones en la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Una anestesia, que la mamá requiera anestesia materna general y a veces esto lo que va a ocasionar puede ser una depresión neonatal al momento de nacer y esto pues evita el que se lleve a cabo las respiraciones adecuadas y profundas para llevar a cabo el proceso de intercambio de líquido por aire. El desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Y esto puede ocurrir durante el trabajo de parto, una hemorragia intraparto, datos de infección, como es la corioamnionitis materna, opiáceos administrados a la madre dentro de las 4 horas antes del parto, la distocia de hombro, el líquido amniótico teñido por meconio y un prolapso del cordón umbilical. Son algunos de los factores que nosotros podemos identificar a través de un interrogatorio. Ya tenemos todos listo y va a llevar a cabo el proceso de nacimiento. Hicimos estas preguntas para hacer una evaluación rápida al momento de. Recordemos que los 5 pasos iniciales, pues, en la atención del recién nacido en una sala de parto va a ser calentarlo, lo vamos a colocar en el caso del paciente que vaya hacia cuna de calor radiante, pues a la cuna de calor radiante. En aquellos que nosotros determinemos apego inmediato, en estos pacientes, pues el calentamiento es sobre el pecho de la mamá y en ese momento vamos a empezar a secar y a estimular para evitar pérdida de calor. Siempre es bien importante esta evaluación rápida que hicimos en diapositiva anterior, porque con ello nosotros actualmente vamos a determinar si el paciente se tiene que ir a cuna de calor radiante y ahí continuar los pasos iniciales, o bien el paciente puede pasar inmediatamente con la mamá. En el caso de pasar con la mamá, ¿qué hacemos? Ahí mismo, pues mantenemos temperatura a través de secar, a través de colocarlo en el pecho de la mamá. Ahí vamos a estimular, vamos a posicionar la cabeza, vamos a despejar vía aérea, es decir, vamos a aspirar secreciones en caso necesario. Y una vez que se lleve a cabo este vínculo de apego, pues podrá pasar a la cuna de calor radiante a continuar los cuidados del recién nacido. Si por alguna situación el paciente consideramos que no está en condiciones o hay factores de riesgo que no permiten este apego, tiene que pasar este paciente a la cuna de calor radiante, en donde nosotros vamos a calentarlo, le vamos a proporcionar la temperatura, el ambiente adecuado para que no empiece a haber pérdida de calor y de pérdidas insensibles, ¿no? Vamos a secarlo, vamos a estimularlos, vamos a posicionar la cabeza, que sabemos que es una posición de olfateo, no debe haber ni una hiperextensión ni tampoco flexión de la cabeza hacia adelante, porque esto va a evitar que haya adecuada entrada y salida de aire. En el caso necesario tenemos que valorar si hay secreciones abundantes en cavidad oral y tenemos que hacer la aspiración correspondiente, lo cual lo podemos hacer mediante una perilla de succión, ¿no? Sí es importante entonces que nosotros ya valoramos esta parte inicial en este diagrama, es el diagrama del flujo de atención de un recién nacido en la sala de parto y estamos apenas en lo que son la parte inicial, los pasos iniciales, los 5 pasos iniciales. Entonces dijimos, ya vimos la historia clínica, ya identificamos algunas situaciones con respecto a ese embarazo, ya certificamos además que tenemos el personal adecuado, ya hicimos la comprobación del equipo, es decir, que está todo el equipo disponible y va a haber el nacimiento y entonces nace el bebé, hacemos estas preguntas. ¿Qué gestación?
que si es una gestación, de término, es decir, es un recién nacido de término, prematuro, y esto ya lo evaluamos previamente, ¿no? Si el paciente tiene buen tono, si está llorando y respirando. Si todas las respuestas son sí, nosotros vamos a pasar ese bebé que permanezca con su mamá durante los pasos iniciales, ¿no? La atención de rutina y la evaluación continua. Si el bebé es decir, no es de término, no está llorando, no respira, cualquiera de estas que sean no, nosotros tenemos que pasar a la cuna de calor radiante y entonces nosotros vamos a iniciar los 5 pasos de la atención del recién nacido en la sala de parto, que es calentar, es secar, es estimular y abrir la vía aérea con la aspiración de las secreciones en caso de que sea necesario. Si nuestro paciente, después de esto, ¿no?, hay alguna alteración, hacemos una revaloración en el primer minuto de vida. ¿Qué hacemos después de esto? Valoramos frecuencia cardíaca y valoramos la respiración. Si el paciente tiene una respiración adecuada, tiene una frecuencia cardíaca más de 100, nosotros, pues en este caso, continuamos los pasos mediatos o los cuidados neonatales mediatos de ese recién nacido. Si el paciente tiene alguna alteración en la frecuencia cardíaca, en la ventilación, entonces nosotros tenemos que pasar al siguiente diagrama o continuar con el flujo de atención de los recién nacidos en la cuestión de reanimación neonatal. Esto habitualmente pues nos lleva este proceso desde que el bebé nace, ¿no? Desde que el bebé, ya hicimos estas preguntas, hasta valorar la frecuencia cardíaca y así como la respiración. Nosotros tenemos aproximadamente 1 minuto para hacer esta evaluación. El paciente tenemos que estar reevaluando constantemente, ¿no? El paciente llega a presentar dificultad respiratoria o cianosis persistente, pues nuevamente tenemos que revalorar la apertura de la vía aérea. Recuerden que lo más importante del nacimiento es que el bebé ventile y por lo tanto la ventilación va a iniciarse cuando el bebé respira, y si tiene obstruida la vía aérea por secreciones, pues esto no va a permitir una adecuada ventilación. Entonces nosotros aspiramos, en caso necesario ponemos el oxígeno y nosotros vamos a administrar oxígeno si es que es necesario. En el caso, por ejemplo, puede ser que tengamos un recién nacido pretérmino y ese recién nacido pretérmino lo pasamos a cuna de calor radiante, ya hicimos los 5 pasos iniciales, sin embargo es un paciente que está presentando dificultad respiratoria o hay cianosis persistente, tenemos que volver a, sobre todo, cerciorarnos que la vía aérea esté completamente despejada, ¿no? Tenemos que valorar la oximetría y en el caso necesario considerar oxígeno a flujo libre o bien la aplicación de CPAP nasal, ¿no? Y después de esto, pues ya es un bebé que tenemos que reevaluar si va a requerir pues cuidados posteriores a la reanimación, tendrá que mantenerse en observación o hospitalización. ¿Qué vamos a hacer? Y esto es importante, ¿no? Ya hicimos los pasos iniciales, ya hicimos nuestras preguntas, pasos iniciales, el bebé está bien, pasa a los cuidados inmediatos. El bebé no está bien porque no tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, porque tiene alteraciones en el patrón respiratorio. Bueno, si hay alteraciones del patrón respiratorio, ya dijimos, nosotros debemos de considerar volver a reaperturar esa vía aérea, poner oxígeno o poner CPAP, siempre y cuando mantenga una frecuencia cardíaca por arriba de 100. Si el paciente no tiene una frecuencia cardíaca por arriba de 100, es decir, está menor, pues tenemos que empezar a garantizar una ventilación adecuada. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de el uso de una mascarilla laríngea, a través de presión positiva o a través de un tubo endotraqueal. Lo inicial, habitualmente, es que nosotros iniciemos presión positiva. Nosotros tenemos que reevaluar constantemente cuando un paciente ya estamos dando presión positiva con bolsa máscara, tenemos que reevaluar constantemente que esta sea efectiva. Ya habitualmente a los 15 segundos tenemos que
valorar que la coloración, la frecuencia cardíaca, pues vayan aumentando con este ciclo de presión positiva, ¿no? En el caso, pues, que el paciente, a pesar de dar 1 o 2 ciclos, se mantiene con alteraciones del patrón respiratorio, pues debemos de considerar la intubación. Si nuestro paciente, ¿cuál sería la indicación para dejar de dar presión positiva? Bueno, que al hacer la evaluación a los primeros 30 segundos de presión positiva, la frecuencia cardíaca esté por arriba de 100. Esa sería la indicación precisa. Si el paciente tiene una frecuencia mayor de 100, pero el patrón respiratorio es anormal, pues debemos de considerar en ese momento administrar oxígeno por fase 1 o por fase 2 de ventilación, es decir, un CPAP nasal. Y con ello estar monitorizando la oximetría posterior a la reanimación. Si el paciente, a pesar de que la frecuencia cardíaca sube, pero el patrón respiratorio no es adecuado, pues habrá que considerarse para mantener esa frecuencia cardíaca, para mantener esa ventilación, habrá que considerar entonces la intubación endotraqueal. ¿Qué ocurre entonces si mi paciente pues tiene una frecuencia menor de 100? Damos presión positiva y revaloramos constantemente. A los 30 segundos sería la primera valoración para determinar si hacemos cese de la presión positiva. Después de 2 ciclos de presión positiva, si no logramos objetivos ventilatorios, hay que considerar la intubación. Si mi paciente, por el contrario, continúa la disminución de la frecuencia cardíaca a pesar de una presión positiva efectiva y el paciente llega a caer a frecuencia cardíaca por debajo de 60, eso se considera ya iniciar un manejo neonatal con compresiones torácicas. Y entonces tenemos que dar ventilación y compresiones. Y ahí más adelante vamos a ver la manera en que podemos dar esta secuencia para que sea efectiva. Si el paciente, después de las compresiones, 30 segundos, mejora la frecuencia cardíaca, esto es la indicación para suspender las compresiones cardíacas. Si mi paciente no mejora la frecuencia cardíaca, entonces el siguiente paso es la administración de medicamentos, es decir, de adrenalina. Tener en este punto ya una persona calificada, expertise en la reanimación neonatal avanzada, quien va a considerar el contexto situacional de ese paciente al momento del nacimiento y otros factores de riesgo asociados que puedan considerarse, otras causas de que esa frecuencia cardíaca esté sin levantar y que no sea condicionada precisamente por una ventilación no efectiva. Y en estos casos, pues ya se requiere una persona que valore este contexto, expertise en esta cuestión, porque pues otras causas pudieran, no concretamente pueden ser la ventilación, sino puede ser otras causas como la hipovolemia, incluso neumotórax, ¿no? Es importante que tengamos en todas las salas de trabajo de parto esta tabla de objetivos de saturación de oxígeno, porque pues el recién nacido durante este proceso, la oxigenación a través de la medición de una oximetría de pulso, pues va a variar de acuerdo a los minutos post nacimiento. Entonces tenemos que al minuto lo habitual es que sature entre el 60 y 65%. Conforme van pasando los minutos, este paciente va aumentando la oxigenación. Al cabo de 10 minutos aproximadamente, 85 hasta 95% de saturación de oxígeno. Entonces, sí es importante tener en cuenta estos datos porque no, desde el primer minuto el bebé no va a estar saturando 90%. Si nosotros vamos a dar presión positiva, ¿no? Aquí está esta clave que espero sea de utilidad para que la recuerden. Nosotros utilizamos la bolsa máscara, tenemos diferentes tipos de bolsa máscara, tenemos autoinflables o inflables por flujo, las manuales, ¿no? Tenemos el tubo en T o la pieza en T y tenemos también necesitamos para dar presión positiva, aparte de la bolsa máscara, las mascarillas, ¿no? Esta es la forma correcta de la medida de una
mascarilla con respecto a la cara del bebé, ¿no? Tiene que cubrir lo que es el mentón y el puente nasal. Y dependiendo del tipo de bolsa que utilicemos, nosotros vamos a dar la presión positiva con este ritmo. 2, 3, ventilo. 2, 3, ventilo. A los 15 segundos, alguien del equipo tiene que evaluar que esas ventilaciones sean efectivas, ¿no? Y esto lo vamos a ver clínicamente con la mejoría de la coloración, se expande adecuadamente el tórax, ¿no? Y la primera valoración tiene que ser a los 30 segundos. Cuando suspendemos, cuando la frecuencia cardíaca es por arriba de 100 latidos por minuto. Cuando nosotros estamos pensando que no estamos dando una adecuada ventilación, tenemos que hacer los 6 pasos correctivos de la vía aérea. Y estos pasos son el famoso Mr. Sopa, ¿no? Que es ajustar la mascarilla, ¿no? Cambiar la posición de la cabeza y del cuello, es decir, volver a reposicionar con esta posición de olfateo, aspirar la boca y la nariz, es decir, la succión, ¿no? Recordemos que primero es la boca y luego la nariz. Hacer la apertura de la vía aérea con la apertura de la boca, aumentar la presión y en el caso necesario valorar una vía alternativa aérea. Esto habitualmente los pasos correctivos, alguien a los 15 segundos tiene que valorar que se esté haciendo una ventilación positiva efectiva. De no ser así, tenemos que llevar a cabo los pasos correctivos y una vez llevados los pasos correctivos, continuar la presión positiva y hacer la revaloración. La intubación endotraqueal, lo recomendable es insertar un tubo endotraqueal si la frecuencia cardíaca del bebé es inferior a 100 latidos, sí, pero que no está aumentando después de la ventilación, es decir, se mantiene por arriba de 60, por debajo de 100, pero no se corrige al 100%, no hay un patrón ventilatorio adecuado a pesar de estar dando presión positiva, pues hay que considerar la intubación endotraqueal. En esta tabla podemos ver los tamaños del tubo traqueal para bebés de distintos pesos y edades gestacionales, ¿no? Menores de 1 kilo habitualmente requieren un tamaño de 2.5 milímetros, entre los 1 y 2 kilos de 3, y más de 2 kilos habitualmente es de 3.5. Es importante al momento de la intubación, primero pues que sea realizado por la persona más experta en este proceso, dado que el tiempo pues apremia, tenemos que hacerlo de manera rápida. ¿Qué pasa pues si ya estamos en el escenario, como dijimos, aquí el paciente que tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, a pesar de una ventilación con presión positiva efectiva, no hay frecuencia cardíaca adecuada y disminuye por debajo de 60, nosotros tenemos que iniciar las compresiones torácicas, ¿no? El punto de referencia para las compresiones torácicas es una línea imaginaria a nivel de la tetilla y por debajo de lo que quede en el esternón, o sea, de esa línea, pues ahí vamos a colocar nuestros dedos. Aquí está una técnica, ¿no? La técnica de los 2 pulgares. La persona que reanima debe de estar hacia lo que es la cabeza del paciente y de esta manera va a empezar, así como nos muestra la imagen, las compresiones. ¿Qué tanto va a comprimir? Aproximadamente es 1/3 del diámetro anteroposterior. El ritmo que nosotros debemos de llevar para hacer las compresiones es una relación de compresión-ventilación de 3:1. Es decir, aquí existe este ritmo que es 1 y 2 y 3 y ventilo, 1 y 2 y 3 y ventilo, y 1 y 2 y 3 y ventilo. Entonces, esto tiene que ser coordinado para dar compresiones efectivas sin olvidar la ventilación. ¿Qué medicamentos se pueden utilizar en la sala de parto? Bueno, tenemos la adrenalina, ¿no? Y esto es cuando después de haber dado un ciclo de presión positiva y 60 segundos de compresión torácica coordinada con presión positiva utilizando oxígeno al 100%, no hay una mejoría de la frecuencia cardíaca por arriba de 60. Esa sería la indicación.
En esta tabla vemos las presentaciones que tenemos y la dosificación. Y las diferentes vías podemos utilizar intravenoso, intratraqueal o intraósea, ¿no? Y tenemos las dosis para cada una de las vías. Habitualmente, cuando un paciente ya está en esta fase de recibir compresiones torácicas, es muy probable que el paciente ya esté intubado, porque ya dijimos que si el paciente continúa con presión positiva y no hay un ascenso de la frecuencia cardíaca, pues tenemos que considerar en algún momento dado de la reanimación hacer la intubación endotraqueal para asegurar la vía y dar una ventilación positiva adecuada. Entonces, una de las vías que habitualmente se acomoda, pues es la vía intratraqueal. Y por eso también tenemos la otra parte es la intravenosa o la intraósea. De los intraóseos, pues en México creo que es la vía que menos se prefiere, ¿no? Sobre todo por la disponibilidad del equipo. Y en el caso de la intravenosa, pues también, ¿no? Tenemos el cateterismo umbilical al momento de nacer, que debe ser urgente, y es otra vía que está bastante recomendable y que debe ser inmediata. Nosotros, al momento de estar dando compresiones positivas, compresiones torácicas, debemos de estar ya valorando la aplicación de un catéter umbilical en caso de que estemos altamente sospechando que el paciente pues no va a mejorar. Entonces tenemos las dosis de la adrenalina, ¿no? La preparación, en el caso y las concentraciones, habitualmente es 0.1 miligramo por mililitro, con presentaciones de 1 miligramo en 10 mililitros, ¿no? Y tenemos habitualmente también los rangos o las dosis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la intravenosa, la dosis puede ser de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo, y en el caso de la endotraqueal de 0.1 por kilo, lo cual sería igual a 1 mililitro por kilo. En el caso de la intravenosa, a 0.1, 0.3 mililitros por kilo de la presentación de 1 miligramo en 10 mililitros. Otros medicamentos que se pueden utilizar pues van a ser los expansores de volumen, y los expansores de volumen pues generalmente ya les vuelvo a repetir, esto se debe de considerar de acuerdo al contexto, ¿no? Si es un paciente que pasó a cesárea de urgencia por un desprendimiento de placenta normocepta o bien de placenta baja y es un desprendimiento muy importante, pues tenemos que considerar que hay hipovolemia en este tipo de pacientes, ¿no? Y por lo tanto sería una opción en el caso de pacientes que no responden. Y las dosis habitualmente son de 10 mililitros por kilo y la manera de administrarse es intravenosa. Esto es, pues, de manera muy general, lo anterior, la atención del recién nacido en una sala de parto. Una vez que nosotros valoramos al recién nacido, si el recién nacido requirió una reanimación neonatal avanzada, ¿no? Presión positiva, compresiones, pues son pacientes que pasan inmediatamente a las salas de hospitalización, de cuidados intensivos neonatales. Previo a esto, pues obviamente no vamos a olvidar la parte de la exploración física, la parte de la somatometría, ¿no? La detección oportuna de las patologías congénitas. Si el paciente fue llevado inmediatamente con la mamá y ahí se hicieron los pasos iniciales, posteriormente se pasa a la cuna, a la sala la cuna de calor radiante, y en ese momento pues procedemos con los cuidados inmediatos del recién nacido. Los cuidados inmediatos del recién nacido van a involucrar lo que es la exploración física, la aplicación o la prevención de enfermedad hemorrágica del recién nacido y las infecciones oculares, en este caso la aplicación de vitamina K y clorafenicol oftálmico. Vamos a hacer la somatometría, la evaluación de Apgar, de Silverman, de Capurro, con la finalidad de determinar pues, las condiciones de ese recién nacido, si es de término, si tiene un peso adecuado, si tiene alguna otra condición durante la exploración física que esté siendo de sospecha para alguna patología congénita. Entonces, estos cuidados pues se llaman cuidados mediatos o cuidados tardíos del recién nacido, así lo pueden encontrar en diferentes bibliografías. Son los cuidados que se dan post nacimiento o inmediatamente al nacimiento, una vez
dado los pasos iniciales para que en el bebé ocurra el periodo de transición. Estos pasos pues consisten en hacer la evaluación de la somatometría, generalmente que medimos el peso, la talla, el perímetro cefálico, el perímetro torácico, el perímetro abdominal y la medición del pie. Vamos a valorar sus signos vitales, esto es muy importante, recuerden que dentro de la reanimación como tal, lo único que valoramos es frecuencia cardíaca. Pero en este caso ya la evaluación de todos los signos vitales pues incluye la valoración de la frecuencia respiratoria, cardíaca, la temperatura o incluso la oxigenación. Procedemos a hacer la exploración física y es muy importante en la exploración física recordar que la exploración física de un recién nacido, al igual que cualquier otro paciente, tiene que ser desde la cabeza hasta los pies. Hay ciertas particularidades extras en la exploración física que nosotros valoramos al momento de la evaluación del recién nacido. Sin embargo, no olvidar que las técnicas de exploración y lo que involucra la exploración de cada uno de las partes del cuerpo, las regiones anatómicas, son pues básicamente las que debemos de llevar con respecto a la exploración física, con respecto a la inspección, a la palpación, a la auscultación en caso necesario, a la percusión en caso necesario. No olvidar que pues esas reglas también se cumplen aquí. Aquí las particularidades que tenemos, bueno, en cabeza es muy importante la valoración de las fontanelas, la implantación de los pabellones auriculares, la valoración de las suturas, ¿no? Y la detección pues de incluso traumas del parto en la cabeza, ¿no? Aparte de valorar la forma, en el caso de que exista cabello, la implantación del cabello, endostosis, exostosis. Pero lo extra sería la valoración de fontanelas, la valoración de las suturas craneales. Podemos encontrar, por ejemplo, algunas diferencias con respecto a las edades gestacionales. En el recién nacido pretérmino, pues habitualmente puede haber una separación muy discreta de las suturas versus el recién nacido de término. También, mediante la palpación y la observación, vamos a detectar algunos traumas del nacimiento, como son el caput, los hematomas, ¿no? Durante el proceso de la expulsión. En el caso del cuello, nosotros valoramos el tamaño, la forma, o sea, básicamente lo mismo que se hace habitualmente, y aquí es sobre todo para detectar que tengamos cuellos cortos, cuellos alados o con pliegues. En el caso de la cara, nosotros valoramos pues la simetría de los ojos, la simetría, la presencia de los globos oculares, nos tenemos que cerciorar que ese recién nacido tenga globos oculares, incluso valoramos parte de la apertura, ¿no? Los párpados, la presencia de las pestañas, las cejas, valoramos en cara también la implantación de los pabellones auriculares, valoramos lo que es la nariz, ¿no? El puente nasal, que estén las fosas nasales presentes, la mucosa. En el caso de la boca es muy importante agregar, aparte de lo que se explora, pues la forma del paladar, que no haya defectos de cierre, ¿no? Que no haya fisuras, que no haya alguna alteración a nivel de paladar blando o duro. Valoramos la mucosa de la cavidad oral, la presencia o no incluso de dientes congénitos u otras alteraciones, ¿no? Vamos a valorar en tórax pues lo que habitualmente valoramos en la inspección, en la palpación, en la auscultación, ¿no? La forma, el tamaño, la respiración. Aquí hacemos una evaluación de una escala que es la escala de Silverman, que la vamos a mencionar más adelante. Auscultamos los campos pulmonares. A veces es normal encontrar algunos crépitos al nacimiento. Recordemos que hay un proceso de transición que nos puede llegar a alterar y nos pueden dar ruidos agregados a la exploración física del tórax. Es importante no olvidar que desde aquí tenemos que valorar los ruidos cardíacos, el ritmo, la frecuencia, la intensidad. Tenemos que observar la región precordial, que no esté abombada, que no esté deprimida, que no esté hiperdinámica, porque todo esto son parámetros clínicos que nos van a llevar a la sospecha de algún problema cardiológico.
y el tamiz cardiológico básicamente empieza desde la exploración física. Otra situación que debemos de valorar es el abdomen, y en el abdomen básicamente pues observamos, palpamos, escuchamos, ¿no? Hay que buscar intencionadamente que estén presentes los ruidos peristálticos, tenemos que observar la forma de ese abdomen, palpar que no haya megalias, ¿no? Que esté el timpanismo adecuado en el caso de la distribución de gas a nivel intestinal. Y es importante también valorar el cordón umbilical, ¿no? Ya sabemos que el cordón umbilical va a tener una vena y 2 arterias y es muy importante valorarlo desde el nacimiento, incluso mencionarlo en la historia clínica por aquellas situaciones de algunas enfermedades o algunas anomalías congénitas que pueden estar relacionadas con alteraciones en la vasculatura del cordón umbilical. A nivel de las extremidades, pues vamos a valorar que estén presentes de las 4 extremidades, que haya movimientos activos, el tono es muy importante, ¿no? Que estén los dedos adecuados en número, que no haya alguna malformación de las manos, de los dedos. Y también en la exploración física agregamos lo que son la permeabilidad de las coanas, la permeabilidad esofágica y la permeabilidad anal. Valoramos también lo que es la columna vertebral a través de pasar nuestro dedo en toda la columna con el objetivo de detectar problemas de cierre neural. Y otros datos más que valoramos, otros signos más que valoramos en el paciente, que van muy encaminados a detectar en el caso del masculino, pues criptorquidia, ¿no? Tenemos que valorar que ambos testículos estén en la bolsa escrotal y tenemos que valorar en el caso de tanto recién nacidos varones como mujeres, la cadera, ¿no? A través de maniobras como son la maniobra de Ortolani y Barlon para la detección de displasia de cadera. Recuerden que estos signos pues son agregados que hacemos en la exploración física en la sala de partos o al momento del nacimiento o antes de que el bebé se egrese del hospital. Es muy importante considerar todo esto. Valoramos la succión, valoramos la aprehensión del recién nacido, valoramos también la marcha refleja, valoramos la presencia de alteraciones evidentes a la exploración física externa, hacemos una valoración del reflejo de Moro, ¿no? Esto hacemos prensión en ambas extremidades y va a haber un reflejo que es un reflejo de inmadurez neurológica normal a esta edad, ¿no? Que son parte de la evaluación ya de una exploración neurológica en el recién nacido. Sin embargo, de manera muy general tenemos que tener en cuenta estos puntos básicos durante la exploración física de un recién nacido que van básicamente encaminados a detectar patologías congénitas, desde malformaciones hasta genopatías, ¿no? Si nuestro paciente, por ejemplo, ¿no? Tiene el puente plano, tiene hipertelorismo, tiene implantación baja, lengua protruida, fontanelas abombadas, ¿no? Tiene pliegue único en la mano, pues hacemos la sospecha clínica, fenotípicamente hablando, de un síndrome de Down. Si el paciente al momento de introducir la sonda a nivel en la región anal no hay paso, pues quiere decir que probablemente tenga una malformación anorrectal. O al contrario, al pasar la sonda a nivel de esófago para ver permeabilidad esofágica, que no haya paso libre, pues entonces sospechamos que haya una atresia de esófago. Es importante saber algunas técnicas para estas permeabilidades. En el caso de la nariz, de la atresia de coanas, nosotros tenemos 2 maniobras muy importantes. Una es la obstrucción activa, ¿no? de una fosa nasal y ver que haya aleteo correspondiente del contralateral y posteriormente lo hacemos del otro lado.
Cuando no hay, pues hay que sospecharlo. En el caso de hacer paso de una sonda, generalmente introducimos la sonda a 1 centímetro y debe de haber paso libre, 1 a 2 centímetros. Y en el caso del esófago, nosotros hacemos una medición de lo que es el puente de la nariz al óvulo hacia el apéndice hifoides, es el tramo de la sonda que tiene que introducirse vía oral, a través de la boca, pues, para ver si pasa. Nuestra medición queda en el borde de la boca y todo eso debe de introducirse de sonda. En el caso de la permeabilidad anal, pues nosotros introducimos una sonda, ¿no? Una sonda de alimentación, generalmente 8 French a nivel anal. Tenemos que observar que esté formado el ano, introducimos aproximadamente 2 centímetros y tenemos que ver que haya paso de esta. Y entonces, esos son datos complementarios de la exploración física, son aspectos complementarios en la exploración física en un recién nacido con la finalidad pues de detectar alguna anomalía. Una vez que nosotros ya medimos al paciente, ya lo pesamos, ya hicimos la exploración física correspondiente, pues vamos a hacer ahora la aplicación de vitamina K, es 1 miligramo intramuscular, dosis única y se prefiere en la región del muslo, ¿no? La aplicación de cloranfenicol oftálmico, estas van a ser aplicación de 2 gotitas, hacemos inversión del párpado inferior y aplicamos las gotas en uno y otro globo ocular. Debemos de mantenerlo eutérmico, ¿no? Porque muchas veces recordemos que es un proceso de transición que se lleva de manera inmediata en los primeros minutos de vida, por lo tanto hay que condicionar y favorecer otros factores que influyen en esta transición, como es el mantenerlo eutérmico o con una temperatura adecuada. No olvidar nunca que en las salas de parto tenemos que fomentar el apego inmediato, es decir, iniciar la lactancia materna durante los primeros 30 minutos de vida. ¿Qué otras evaluaciones hacemos al momento de nacer? Bueno, tenemos la clasificación o la evaluación de Apgar, que generalmente comienza al minuto y puede hacerse a los 5, a los 10 minutos. Y generalmente esto es para predecir si el paciente está vigoroso o hay un estado de presión. No, la valoración de Apgar no implica la determinación de reanimación o no en las salas de parto. Esta es una valoración que se hace posterior durante los cuidados mediatos del recién nacido. Y entonces esta valoración, esta escala, lo que va a valorar es la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, la respuesta a estímulos, el color de la piel. Si va a haber un puntaje que es del 0 al 2, por ejemplo, en el caso de la frecuencia cardíaca, si está ausente o presente. Podemos decir de manera muy general que a mayor calificación, mejores condiciones de ese recién nacido. Tenemos pues que el puntaje es de 7 a 10, que, considerando que su condición clínica de ese recién nacido es adecuada, es satisfactoria, está vigoroso. De 4 a 6 hay una depresión leve y menos de 3 hay una depresión grave. Nos está valorando de alguna manera la escala de Apgar la circulación. En el caso de la escala de Silverman, pues aquí es para determinar principalmente datos de dificultad respiratoria. Los puntos a observar o los parámetros a evaluar van a ser los movimientos respiratorios, ¿no? Tóraco-abdominales, ¿cómo son? ¿Son rítmicos, son regulares, son deficientes, apenas visibles? Y de acuerdo a eso damos un puntaje. La presencia o no de tiraje intercostal, la retracción hipoidea, si está presente, si está ausente, si está evidente, el aleteo nasal y el quejido respiratorio. Aquí es todo lo contrario, a mayor puntaje, mayor severidad del cuadro respiratorio o de la dificultad respiratoria. Entonces tenemos que de 1 a 2 es una dificultad respiratoria leve, más de 3 es una dificultad respiratoria moderada y más de 5 es una dificultad respiratoria grave. Otra valoración que hacemos al momento dentro de los cuidados mediatos, al momento de nacer, pues es la valoración Capurro, ¿no? Y tenemos la valoración de Capurro y tenemos la escala de Valar o el test de Valar. Son dos escalas recomendables para evaluar la edad gestacional.
Son escalas con parámetros clínicos que nosotros valoramos en el recién nacido. Por ejemplo, en el caso de Capurro, va a tomar en cuenta la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la forma del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. ¿Qué hacemos nosotros? Pues hacemos una correlación clínica de nuestro recién nacido con nuestra escala y vamos a dar un puntaje. El puntaje que obtengamos, o sea, no sé, 40 puntos, 50 puntos, vamos a sumar a 200 y después lo vamos a dividir entre de 7 y nos van a dar las semanas de gestación. Esto es con la finalidad pues, de determinar si es un recién nacido término, pretérmino, inmaduro, prematuro extremo, etcétera, ¿no? Hay una valoración de Capurro neurológica, que es el Capurro B, que incluye otros signos como es el signo de la bufanda y el signo de la cabeza engolda, que aquí viene la manera de explorarlo. Tenemos el test VALAR, que es una escala que se recomienda sobre todo para los recién nacidos pretérminos y tiene una escala, tiene una valoración de madurez neuromuscular y una de valoración física. Lo mismo, nosotros tenemos al recién nacido y lo que vamos a hacer es ir valorando parámetro con parámetro de acuerdo a la condición de nuestro paciente o de nuestro recién nacido. Lo último, ya cuando hacemos la valoración de todos los puntos, vamos a sumar puntajes y dependiendo del puntaje que nos den, van a dar las semanas de gestación. Por otro lado, es importante, pues, ¿para qué tenemos que tomar en un recién nacido el peso, la talla, el perímetro cefálico, hacer una valoración de Capurro? Bueno, porque nosotros tenemos que hacer la interpretación de las condiciones de crecimiento de ese recién nacido. Y esto lo hacemos con curvas, ¿no? Curvas para talla, para peso y para perímetro cefálico. Y entonces tenemos varias curvas, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse las curvas de peso del nacimiento de Lubchenco, las curvas de talla, de la talla del nacimiento del Limper y las curvas de perímetro cefálico también del Limper, el Instituto Nacional de Perinatología. ¿Qué hacemos? Pues de acuerdo a las semanas que nosotros calculamos y de acuerdo a lo que medimos, nosotros vamos a buscar en qué percentil está el paciente con la finalidad de determinar que esté en un adecuado crecimiento para su edad gestacional. Y bueno, esto es la valoración que hacemos durante estos cuidados inmediatos del recién nacido. Recordar pues que en todo momento la vigilancia intrahospitalaria pues es de mera importancia, ¿no? Tenemos que ver que ese paciente evolucione en las primeras 24 horas de vigilancia pues adecuadamente en cuanto a su alimentación, en cuanto a su eutermia, en cuanto a su glicemia, en algunos aspectos de vigilancia para irse a casa. Si nosotros tenemos un recién nacido, pues, ¿qué tenemos que valorar antes de irse a casa? Bueno, lo importante sería hacer una adecuada valoración en cuanto a los tamices correspondientes. Sin embargo, pues, hoy en día, pues, todavía hay una carencia en estas valoraciones, que el paciente, el tamiz cardiológico, como les comenté, eso lo vamos a evaluar desde el momento que nace el paciente. Pero también hay otras pruebas que podemos hacer en cuanto a la medición de oximetría preductal. En el caso del oftalmológico, nosotros tenemos que valorar el reflejo rojo presente al nacimiento, ¿no? Y con ello determinar si está presente, si está ausente, si está alterado, para valorar si el paciente requiere una intervención o referencia oportuna a el oftalmólogo. En cuanto al tamiz audiológico neonatal, pues aquí básicamente son pruebas, ¿no? Tenemos las emisiones otoacústicas, los potenciales evocados y generalmente, pues si esto es normal, quiere decir que el paciente puede irse a un control de niño sano y que esta parte ya se solventó. Tenemos el tamiz metabólico, esto se hace ya cuando el paciente se fue a casa, tiene que acudir hacia el tercer o quinto día de posnacimiento a su clínica familiar, a su unidad médico familiar o al hospital de primer nivel de atención para que se realice el tamiz metabólico para la detección oportuna de metabolopatías. No olvidar que debemos de explorar testículo, cadera y además también la ictericia, ¿no? Es importante valorar antes de ingresar que ese paciente no
con una ictericia, Kramer 3, Kramer 4, que nos determine algún riesgo para hiperbilirubinemia y que requiera un tratamiento antes de irse. Aquí pues hacemos algunas observaciones con respecto al tamiz audiológico. Ya decimos que son las emisiones otoacústicas, ¿no? Están normales, pues el niño puede pasar a control de niño sano. No están normales, lo más probable es que una revaloración exhaustiva con potenciales evocados, una valoración por el otorrino. En el caso del tamiz cardiológico, pues nosotros hacemos una oximetría de pulso, ¿no? En la mano derecha o en cualquier pie a las 24-48 horas de vida, ¿no? Tiene que ser sin oxígeno, es decir, aire ambiente, es decir, al 21%, y necesitamos más o menos tener una predicción de saturación de oxígeno del 94% para decir que una saturación de oxígeno mayor al 94% en mano derecha y pie con una diferencia menor al 3% para decir que esto sea normal. Cuando esto no es normal, entonces nosotros tenemos que hacer una detección oportuna y solicitar pues la valoración por cardiología para la realización de otros estudios paraclínicos para detectar cardiopatía. Sin embargo, pues es importante también considerar que la exploración física es una de las que nos puede ayudar en este proceso de la identificación de cardiopatías congénitas. No siempre, porque recuerden que las cardiopatías pues no todas soplan y no todas nos van a dar alteraciones evidentes clínicas al momento de nacer o en las primeras 24 horas de vida. Si el paciente tiene criptorquidia, pues nosotros tenemos que hacer una vigilancia postnatal y darle oportunidad, ¿no? de que haya descenso. Aquí es importante conocer algunos aspectos con respecto a un testículo retráctil, a un testículo que está, no está en abdomen, ¿no? O en el tercio superior del canal inguinal. Entonces nosotros tenemos que tener conocimientos básicos con respecto a los tipos de criptorquidia para hacer una valoración postnacimiento. Esos niños requieren un seguimiento postnatal en control del niño sano para hacer una referencia oportuna hacia al cirujano pediatra y revalorar un descenso ya sea quirúrgico, ¿no? Entonces es importante concluir que la atención del recién nacido también es un conjunto de actividades que van a involucrar lo que es el nacimiento y los lineamientos y las estrategias para el egreso hospitalario y el seguimiento postnatal. Esto involucra, ¿no? Hacer una detección oportuna de enfermedades congénitas, hacer una detección oportuna de alguna malformación o genopatía, detectar en tiempo y forma alteraciones a nivel oftalmológico, audiológico, a nivel de corazón, también hacer a nivel de problemas metabólicos, que incluye la realización de los correspondientes tamices. Hacer una referencia oportuna en el caso de detectar alguna situación con respecto a patología en esta etapa neonatal. Y con ello, pues dar un seguimiento posterior en control de niño sano. Y con esto concluimos este tema. Les agradezco su atención.